¿Qué pasaría si pudiéramos transformar nuestras heridas en arte? No para borrarlas, sino para darles un nuevo propósito y quizás para transmutarlas. Para ti, ¿qué significa la palabra abandono? Para muchos evoca dolor y soledad, pero para mí ha sido una herida profunda que también ha abierto la oportunidad de reconstruirme. Hoy quiero compartir contigo mi proceso personal de sanación. En este episodio exploraremos cómo las heridas de abandono moldean nuestras relaciones y nuestra percepción de nosotros mismos. También hablaré de los pasos pequeños pero significativos que me han ayudado a transformar ese dolor en amor propio. Al final, compartiré una reflexión sobre cómo abrazar nuestro pasado puede ser una clave para crear un futuro más libre y auténtico. Empezamos, mes amis. Bonsoir, bonchas, es un journée maravilloso. Ay, así se va a quedar. Creo que sí me gustó como nada más cambiarle el bonsoir. Creo que es lo único que no me gustó del cambio de horario. Bueno, al menos que sea en jueves me da la libertad de hacerme pato 3-4 días en lo que intento evitar y ver cómo les cargo esta cosa. En este título yo les voy a hablar de mis heridas de abandono y cómo he trabajado este proceso. Yo sé que dirán, ay, ¿cuáles heridas de abandono? Pero creo que son muy notorias cuando empecé como a tener esta relación con Oz y me di cuenta de que yo tenía muchos achaques, ni siquiera tenían que ver conmigo o tampoco tenían mucho que ver como con lo que Oz me había hecho, sino era esta creencia de que yo no merecía las cosas buenas de la vida. Y como yo fui implementando este pensamiento, en todas mis relaciones, tanto laborales como personales como sociales, y siempre consideraba que yo no era importante, que la vida no me iba a considerar importante y que por ende pues yo no merecía las cosas buenas de la vida. El abandono no siempre es físico. Quiero empezar con esto porque mis heridas de abandono son de personas que siempre estuvieron ahí y a veces el abandono más desgarrador es el emocional, especialmente cuando viene de nosotros mismos. Yo aquí lo voy a dividir en tres partes. El abandono que sentí, sobre todo cuando fui creciendo, el abandono que sentí como de mi familia, de mi hogar, de mi núcleo familiar, el abandono que siempre sentí como en mis entornos y después el abandono que yo misma iba replicando en toda mi vida porque pues era lo que siempre me iba a suceder y eso era mi forma de pensar. Cuando yo empecé esta relación con Oz, yo tenía muchísimas heridas de muchísimas cosas y yo siempre pensaba que estas heridas eran insignificantes o que pues todos éramos así. Salir con Oz también me ayudó mucho a verme en ese reflejo de así se ve una persona realmente herida. Y si así se ve una persona realmente herida y me gusta esta persona por esto, entonces, ¿qué estoy buscando yo? ¿Una persona herida? ¿Estoy intentando sanarme? ¿Qué está sucediendo? Y ahorita que he estado como trabajando más desde los cimientos, me he dado cuenta que estas heridas de abandono siempre fueron ignoradas, tanto por mí como por las personas que me rodeaban. Y cuando yo hablo con mis padres, es que tú esto, es que tú una vez me dijiste esto, mis padres siempre dicen, es que era una broma. Y yo le digo a mis padres, es que no puedes bromear con una niña de 5 años y decirle que porque tiene el peor carácter del mundo va a morir sola. Eso no se lo puedes decir, porque ella automáticamente toda su vida va a vivir pensando que la gente la va a abandonar porque no merece que la quieran por quien es. Y les digo, o sea, siempre hemos tenido ya esta discusión porque yo nunca he hecho esto, yo nunca he hecho lo otro, yo jamás te diría algo así y yo siempre le digo de, no importa si lo hiciste, si no lo hiciste, si pasó, si no pasó, lo que importa es cómo yo tomé esa información y mejor aún, cómo la desprogramo. Todas las relaciones a las que yo he entrado a lo largo de mi vida, siempre he empezado una relación desde el punto de vista de que tú me vas a dejar, de que tú te vas a dar cuenta de que no soy suficiente o no soy una persona que se lo merezca y por ende me vas a abandonar.
Entonces termino siendo muy complaciente y termino haciendo cosas que no están bien por miedo a que me abandonen. Y esta misma situación hace que poco a poco termine yo desgastando la relación. Y les digo, y son cosas que si no hubiese sucedido algo como encontrarme con Oz, en mi vida nunca lo hubiera visto. Con Oz teníamos este achaque los dos, ¿no? De que los dos siempre pensábamos que por ser quienes éramos, de por comportarnos como nos comportaban, nos iban a dejar. Y por eso mismo, cuando dijimos, uff, esta persona me prometió que no me iba a dejar, dijimos, aquí es, no importa si no somos felices, aquí es. Y son esas heridas que uno va cargando en su vida, que no se da cuenta que están mal, que no se da cuenta lo que está haciendo, que yo digo, qué distinto hubiese sido si esta chica que está hoy frente a ustedes hubiese conocido a Oz. Qué distinto hubiese sido, qué cosas hubieran pasado. ¿No se han puesto a pensar si la persona que eres hoy en día conociera a la persona de 5 o 10 años atrás? ¿Qué le dirías? Y por eso esta temporada, les digo, esta temporada se va a centrar en transformar y en cuestionarnos todo. ¿Por qué hacemos algo? ¿Por qué vestimos de cierta forma? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esta temporada completamente va a ser un ¿por qué usas pantalones y no faldas? ¿Por qué usas tenis y no zapato de vestir? ¿Por qué? No sé, por ejemplo, ¿por qué uso tenis y no zapato de vestir? Porque camino mucho. Entonces me duelen mis piecitos si camino tanto con zapato de vestir. ¿Por qué uso pantalón y no falda? Porque en una sociedad donde existe la tendencia de que 1 de cada 5, 3 de cada 5 personas que cruzan a mi lado, vayan a intentar sobrepasar los límites que yo ponga, pues me conviene al menos tener pantalón por si necesito correr o defenderme. Y son estos pequeños detalles que uno dice, ok, yo estoy saliendo a la calle con la idea de que alguien me va a usar. ¿Me explico? Estoy predisponiéndome a que eso va a suceder. Y y luego con esta programación que estoy teniendo, le estoy permitiendo al universo de que me enseñe ese lado y también le estoy diciendo al universo que lo haga y que me enseñe lo terrible que puede ser la vida. En lugar de decirle al universo, yo prefiero vestirme bonita, yo prefiero sentirme bonita, estoy empezando a vivir desde qué es lo que los otros harán conmigo. Y por eso les digo, esta necesidad de transformar nuestra forma de pensar y dejar de vivir desde la percepción de que nos van a hacer daño. ¿Y qué es este futuro más libre o futuro más auténtico? Es al que yo estoy apostando, al menos al día de hoy, porque siento que aún hago estas pequeñas cositas para los demás y no para mí. Por ejemplo, al menos ahora, maquillarme, y van a ver que a veces uso unos maquillajes bien extraños y extravagantes, es porque quiero pulir la forma en la que me quiero maquillar. Entonces estoy usando cosas que ya no uso como este labial, que no lo uso porque no me gusta la textura que dejan mis labios, pero al menos lo puedo usar para grabar podcast y empezar a cambiar todo, desde por qué sí, por qué no, todo lo que hago, todo lo que no hago y qué estoy haciendo. El abandono no solo es externo, sino también puede ser interno. No solo puedes sentir abandono por tus familiares, por la sociedad, por amistades, por parejas, sino también tú mismo te puedes abandonar. Creo que algo muy común que sucede, sobre todo en las relaciones de pareja, es que uno empieza a tomar mucho más el rol de voy a cuidar a la otra persona, que se le olvida que primero se tiene que cuidar a uno mismo. Para mí es más importante que respetes el tiempo y el orden de tu vida y si ahí hay un huequito para una relación, lo hagas. Y si no existe ese huequito, pues para qué inviertes tiempo y energía en eso. Es mejor que si no se alinea a tus principios, ni siquiera hagas el esfuerzo porque eventualmente vas a agarrar muchísimas más cosas y vas a hacer mucho más complicado algo que en realidad debió de haber sido bonito. Por eso yo digo que aunque quisiera mentir y decir que estoy abierta al amor, que estoy buscando una relación y todo esto, en realidad estoy tan cómoda como estoy tan centrada en lo que estoy haciendo que yo no quiero una relación ahorita.
No me cierro a la posibilidad de que pueda conocer a alguien o que pueda suceder algo en mi vida, pero tampoco lo estoy buscando porque llegué al punto en el que me di cuenta de que ya lo voy a dejar al universo. Yo ya no quiero invertir mi energía en algo que realmente me ha llevado a confrontarme mucho con mi pasado y con mis elecciones. Como les he dicho antes, yo no soy una persona convencional, a mí no me gustan las cosas convencionales. Entonces, si yo estoy teniendo estas situaciones, las cuales me hacen pensar que no estoy en el lugar que quiero estar, pues yo voy a trabajar por eso. Y por eso el podcast, por eso el libro, por eso mi nuevo empleo, porque yo quiero ser esa persona que realmente quiero ser, independientemente de las cosas que sucedan. Para mí llega a ser muy común el hecho de predisponerme a que algo va a salir mal. Y esto siempre va a venir desde esa herida de abandono. Eh, yo creo que la gente me va a ver, me va a conocer y no se va a quedar. Si yo tengo esa percepción y esa idea de la gente en general, o sea, amistades, pareja, familiares, yo solita me estoy poniendo el pie. Y eso es algo que pues yo lo grabo porque yo necesito trabajarlo. Y me he dado cuenta que a veces cuando yo llego a hablar al podcast en algo de esto, lo empiezo a trabajar porque siempre les he dicho que la palabra es muy fuerte. Por eso antes las cátedras y la palabra era tan importante en culturas como la griega o la romana, porque por la palabra se podían pasar todos los conocimientos. Cuando hablamos de heridas de abandono, generalmente solo hay dos caminos, ¿no? El temor a depender de otros y la búsqueda desesperada de la validación. Yo siempre he tenido esta búsqueda desesperada de la validación, ¿no? Esta búsqueda de alguien que digas, no importa lo rara que eres, no importa que agarres 200,000 cosas y todo el tiempo estés ocupada, yo aquí voy a estar. Y en cambio yo no tengo ese temor por depender en los demás, porque jamás le doy el tiempo a eso. Y estas heridas de abandono, les digo, se van viendo en situaciones bien, bien curiosas, ¿no? Por ejemplo, es muy común que ustedes se den cuenta que yo me la paso sola y que yo casi no salgo de mi casa. Y en algún punto yo estoy hablando esto con la brujimamá y me dijo, es que nunca vas a encontrar a alguien si no te sales de tu casa. Y yo le dije que es que tampoco estoy buscando, ¿sabes? Yo sé que hago la broma como de, ay, no, ojalá alguien caiga a mi vida y suceda esto y suceda lo otro, pero pues realmente yo no tengo ese interés. A mí no me llama la atención eh, compartir mi vida con las personas, porque yo ya lo hice una vez y no me gustó cómo sucedió. Y yo sé que mi vida ha llegado a donde está hoy en día porque me di el tiempo de compartir mi vida con los demás, pero ahorita he agarrado tantas cosas y yo digo, es que una vez que termine de esta grabación súper apresurada del podcast, descanso el siguiente fin de semana de grabar podcast, pero voy a editar todo lo que tenga y luego me voy a poner a editar y darle rápido al libro. Y ya una vez que esté el libro, voy a retomar los cuentos. Entonces yo por eso digo, si para marzo, abril ya terminé todo esto, me voy a dar por bien servida, porque eso significa que ya pude emparejarme, ¿no? Yo estoy poniendo en pausa mi vida sentimental para darle un impulso a mi vida profesional. Y esto también viene un poco de la herida de abandono, de me hizo tanto daño lo que me ha pasado en estas últimas situaciones y relaciones que he tenido con personas de a ver qué pasa, que yo digo, ¿para qué dedicarle tiempo a conocer a alguien? ¿Para qué dedicarle tiempo a compartir mensajes y compartir anécdotas e historias? Si al final de cuentas esa persona se va a ir y a mí me va a hacer perder el tiempo y a mí me va a hacer eh, cambiar todas mis rutinas para agregar a una persona a mis rutinas y esa persona ni siquiera lo va a valorar. Yo siempre le digo a mi mejor amiga, nadie está lo suficientemente ocupado como para ignorarte, pero en este caso yo creo que yo estoy lo suficientemente ocupada para dejar de sentir la necesidad que la persona que quiero que me hable lo haga. Yo al fin llegué a esta paz en la que digo, si me hablas, te hablo, si no me hablas, no te hablo y ya estuvo, porque de todas formas sé que esa persona no se va a quedar, entonces ¿para qué hago el esfuerzo?
Y por eso les digo, hay capítulos como estos que yo digo, necesito grabarlos porque esta misma introspección que luego grabo, edito y demás, yo la repito y la repito y la repito y digo, en efecto, si a mí me sirvió, ¿por qué a ustedes no les va a servir? Yo sé que han de creer que soy una persona que todo el tiempo está centrada en lo que quiere, que ya encontró lo que quiere y todo, pero siempre he pensado que me falta ese 15-20% en el que en realidad es el abrirme a qué va a pasar en mi vida personal. Porque les digo, o sea, tengo a mi mejor amiga, tengo a mis amistades, estoy haciendo un vínculo bien chido en Monwich, pero cierro completamente la idea de compartir mi vida con alguien. Al menos en este momento de mi vida, el pensamiento central es, ¿para qué gastar energía si sé que yo merezco más de lo que esta persona me quiere dar? Y les digo, no es algo puramente desde lo energético, sino también viene un poco del miedo y de estas heridas de abandono. ¿Por qué quiero empezar relaciones desde la preconcepción de que me van a abandonar? ¿Quién me dijo que las relaciones se empiezan porque me sienta sola? ¿Quién me dijo que voy a empezar una relación porque quiero compañía? Creo que por eso también me he cerrado a la idea de conocer gente en ese aspecto, porque no solo me estaría haciendo daño a mí misma, sino le voy a estar haciendo daño a una persona que ni siquiera se lo merece. Y por eso me centro tanto en esto y en compartirles este tipo de reflexiones, porque les digo, yo los escucho, a mí me va cayendo el 20 de lo que estoy eligiendo y decidiendo, y a ustedes les ayuda a escuchar este tipo de cuestionamientos porque los hacen en su vida, porque yo me muestro vulnerable y ustedes no se muestran vulnerables frente a mí, pero les ayuda a replantearse lo que están eligiendo. Este capítulo va a hablar mucho sobre esta herida de abandono y cómo cambiarla y cuidarla. Les digo, yo ya estoy en esa percepción de yo no quiero esto, yo no quiero lo otro, porque para mí es perder tiempo, pero también yo lo estoy haciendo de esta herida de abandono de, ok, va, a la semana te voy a dar 5 horas. 5 horas que quizás quite una de dormir, quizás quite 2 de entrenar twerk, y quizás quite otras 2 de escribir, de grabar podcast, de editar, yo qué sé. Entonces, si yo tengo bloques muy estructurados, esto yo lo hablé mucho con mi psicóloga, si yo tengo estos bloques estructurados, estoy quitando la posibilidad de que cualquier persona entre a mi vida. Pero también quiero creer que ya que termine como lo más pesado, que es este inicio de año, que híjole, yo creo que el siguiente inicio de año no lo voy a dejar tanto y nunca voy a volver a intentar abrir un año con un libro, jamás. Y les digo, yo tengo planeada hasta quizás tercera, cuarta temporada y ya de ahí vería si se queda o no se queda el podcast o solo les hago en vivos o yo qué sé. Pero pues ahorita es un poco más para que este canal vaya agarrando forma y color. Y al menos el día de hoy me gustaría decirles que la vida es algo mucho más que buscar pareja. La vida es muchísimo más que buscar negocios. La vida es muchísimo más que tener el dinero para adquirir las cosas que quieres. La vida es un conjunto de momentos que al entrar en perspectiva con nuestras historias nos dan el sentido de seguir viviendo. Por eso cuando tengas quizás estos pensamientos de autodesvivirte o algo así, tenemos que ver un poco más qué cosas tenemos que analizar muchísimo más, qué te está rodeando, cuál es tu pasado, en dónde estás viviendo. Porque, por ejemplo, yo todas esas veces que llegué a ese punto, siempre vivía en el pasado y vivía en situaciones que yo quería seguir viviendo, y en las últimas veces que sucedió, vivía en situaciones que quería que ya sucedieran. Por ejemplo, yo ya quería que mi relación fuera perfecta, yo ya quería tener el trabajo perfecto y al darme cuenta que esto no iba a suceder, entraba en crisis. Eh, y aquí yo te pregunto, ¿cuántas veces buscamos llenar ese vacío externo sin darnos cuenta de que lo que realmente necesitamos es volver a nosotros mismos? Heridas tan profundas como es la herida de abandono nos hace cuestionarnos si somos nosotros, si, no sé, entonces toda mi vida me he cuestionado que
Si yo pensara como la gente común, si yo tuviera los mismos ideales que la gente común, quizás yo ya estuviera casada y tuviera hijos, ¿saben? Y es confrontar la realidad de que es algo que yo no quiero en mi vida y que yo tomé algunas decisiones en mi vida que no quiero cumplir y estoy todo el tiempo confrontando y reanalizando lo que está sucediendo en mi vida. Por eso les digo mucho y les recalco mucho lo que salió en la carta de El Oráculo del Amor, de existen tantas parejas tristes y decepcionadas por una historia que les vendieron que iba a ser perfecta. Y si tú ya sabes que esa historia ni siquiera para ti es perfecta, ¿por qué luchas en entrar en unos ideales que ni siquiera son tuyos? Sanar comienza con las palabras que nos decimos a nosotros mismos, pero ¿qué tan difícil es cambiar ese diálogo cuando ha estado ahí por tantos años? La palabra es muy importante, es muy fuerte, es un diálogo que debemos de trabajar. Como yo les he dicho en muchísimos capítulos, ¿qué tan fácil sería cambiar el diálogo que me he repetido todos los días en las mañanas? Por ejemplo, les digo, o sea, yo últimamente lo que repito mucho en las mañanas, esto es parte de otro capítulo, pero es este diálogo interno de me levanto en las mañanas y agradezco el despertar, agradezco estar donde estoy, agradezco tener a mis hijas y luego empiezo con yoga y empiezo a hacer esta meditación que yo hice de la vida de mis sueños. No sé, las últimas veces que le puse más atención a lo que escribí, es decir, no lo escuché, que lo leí, dije, qué curioso, ¿no? Parte de lo que yo puse en esta meditación era, iba a tener un trabajo en el que me hicieran sentir validada por quien soy y por mis actitudes, en el que mi forma de vestir iba a ser valorada, en la que mis tatuajes iban a ser valorados, en la que mi estética iba a ser adecuada para ese trabajo. Y ahorita que sucedió dije, ojalá tuviera el valor de ahora hacer esas meditaciones con la que grabé para pareja del alma o pareja de mis sueños, o no me acuerdo cómo dice esa meditación. Ojalá tuviera el valor para ponerla. No es fácil, no les voy a mentir, nada de esto es fácil, porque te das cuenta de que tú solito estás creando tu realidad. Y les digo, yo siempre me lleno de un montón de cosas con tal de no ver lo inevitable que es que en algún punto de mi vida voy a tener que hablar con punto y arreglar las cosas, aunque yo no quiera, y que en algún punto de mi vida voy a tener que volverme a abrir, a querer a alguien mucho y darle el poder de que me haga daño, ¿no? Creo que eso al menos ahorita es lo que más me ha hecho cuidarme, porque una vez que yo quiero mucho a alguien, soy capaz de dejar que pase encima de mí con tal de que la persona a la que quiero esté bien. Y aquí yo también les recuerdo mucho que el habla es importante porque frases como no soy suficiente, me van a dejar, el amor siempre duele, los hombres o las mujeres no me quieren, todas estas cosas son la realidad que estás creando. Les digo, yo simplemente le cerré la puerta al amor y hasta mi brujita de confianza me dice, oye, ¿y por qué esta puerta tiene un candado? Y yo, ¿cuál puerta? No la veo. Pero es que me he cerrado tanto a la idea de ponerme vulnerable frente a personas que quiero y que sé que me pueden hacer daño. Lo he hecho tanto que al día de hoy puedo decir, ¿y qué tiene de malo, oiga? ¿Qué tiene de malo que yo no quiera una relación convencional? ¿Qué tiene de malo que yo me cierre a la idea de que alguien me quiera por quien soy? ¿Qué tiene de malo? Y les digo, o sea, me he dado la tarea de jamás hablar de este tema, jamás buscar las cosas. Y las micro cosas que he hecho en la magia y todo esto han sido mucho para sanar todas las heridas que me dejó la situación de Oz, la situación de Punto, la situación de muchas personas que han estado en mi vida solo para demostrarme que sí cambié, pero que al mismo tiempo eso no significa que no duela. Volví a utilizar TikTok porque quiero creer que si no subo tanto contenido de twerk me van a dejar mi cuenta, pero por ejemplo, un video que voy a hacer o que está en mis to-do es un TikTok reaccionando a un audio que me mandó un chico, si le podemos decir hombre, eh,
en el que él hablaba mucho de cómo yo era del pueblo y yo me comportaba como de esas chicas que eran para todos y casi casi de que conmigo ni siquiera una noche, ¿no? Porque quién sabe qué le vaya a pegar y yo, tú me invitaste a salir a mí. Y aquí sí me pregunto, ¿será que el hecho de que me cerré tanto a conocer gente que fuera de mi agrado hizo que me alejara de personas al estilo de Punto y el último chico con el que salí en diciembre, para que el universo me esté dando de nuevo este mensaje de ves, por eso estamos solas, ves, por eso no atraes a buena gente a tu vida, ves todo lo que estás haciendo, por eso estamos solas. Yo esto les digo mucho a todo el mundo, es que hay que cambiar esta forma de pensar porque yo prefiero decirlo como, para mí este audio, este mensaje fue un pues que pregunté y también yo ya estuve en una relación monógama panista, con 2 hijos, perro y yo no trabajaba y todo eso, ¿no? Yo también estuve en ese tipo de relaciones y fui sumamente infeliz. Este, no poderme expresar a través del arte me llega a quitar las ganas de vivir mi vida. Yo no lo veía tan importante porque yo decía es que ya ni siquiera practico tanto arte, pero cuando llegó a pasar, dije, no es posible que le esté dando permiso a la persona que me quiere a cambiarme para que una vez cuando ya lo hizo y me deje, yo me vira al espejo y diga, ¿ves? Por eso yo no quiero a las personas, por eso yo no tengo pareja. Por eso este tipo de capítulos es muy importante porque yo me doy cuenta de las cosas que hago y ustedes se dan cuenta de qué cosas mejor no hay que hacer. Para mí, escribir siempre me ha hecho soltarlo. Por ejemplo, con esta nueva situación en la que otra vez Punto y yo estamos como extrañándonos, pero pintándonos el dedo, pero extrañándonos, pero la tuya, por si acaso. Y llegamos a esta situación en la que se nota mucho que alguno de los dos va a tener que dar su brazo a torcer y desgraciadamente creo que va a ser yo porque todo el año pasado yo no di mi brazo a torcer y simplemente creo que solo estoy evitando algo que no quiero que suceda. Yo le dije al universo que este año yo iba a invitar a alguien que me interesara mucho a salir y creo que debí de ser más específica porque debí de haber dicho a alguien nuevo o yo qué sé, pero todas estas herramientas siempre me van a ayudar a llegar a los lugares a los que quiero llegar. Siempre debes de buscar una forma en la que puedas sacar estos sentimientos. Les digo, en mi caso 100% es la escritura, pero en tu caso puede ser, yo qué sé, también lo hago yo a veces mucho en el gym, en el que estoy con una cadena de pensamiento y estoy haciendo ejercicio y mi mente se va sola. Por ejemplo, yo ahí analicé mucho la primera vez que una confrontación de mi psicóloga me pesó mucho fue cuando me dijo que yo era muy transparente con las personas y siempre quería hablar con la verdad. Y yo le dije, pues es que no vamos a vivir un mundo de mentiras. Y ella me dijo, pues es que ese es el mundo en el que vivimos. Y a mí me dio mucho coraje. Yo dije, ¿por qué voy a vivir en un mundo lleno de mentiras si yo no quiero mentiras en mi vida? ¿Qué le pasa, señora? Y tuve que como bajarme 2 rayitas y ponerme a pensar a qué se refería en realidad, hacia dónde estaba yendo la plática y por qué a mí me había dolido tanto que me dijeran que vivimos en un mundo de mentiras. ¿Qué mentiras estoy creyendo que se volvieron el fundamento de mi vida? ¿Qué pasaría si pudiéramos transformar nuestras heridas en arte? No para borrarlas, sino para darles un nuevo propósito y quizás para transmutarlas. ¿A qué voy con eso? Les digo, en el final les enseño el poema, pero si yo puedo como transmutar toda esta energía y soltarla y decirle al universo, ay, ya lo solté, o si en mi baile puedo expresarme, pues ya no necesito vivir de esa culpa, ya puedo soltar esas expectativas, ya puedo perdonar porque no salió como yo quería. Y por eso el orden de estos capítulos. Las heridas de abandono nos hacen pensar que el amor es peligroso, que siempre implica un riesgo de perder. Pero, ¿qué pasaría si el amor no fuera un lugar de miedo, sino de reciprocidad? Yo aquí quiero agregar que yo también mucho tiempo he vivido desde me da miedo querer a alguien porque yo quiero tan bonito a las personas que mucha gente no se lo merece. Entonces, yo tengo la predisposición de que el mundo no se merece la forma en la que yo amo y yo quiero a la gente.
Y esto implica que estoy dejando unas expectativas en las personas de esa persona me va a hacer daño, esa persona me va a romper el corazón, esa persona me va a hacer esto. Y les digo, poco a poco vamos haciendo un constructo social que está 100% destinado al fracaso. Por eso hay que sanar estas heridas, por eso hay que dejar ir las cosas cuando ya no salen como queríamos, por eso hay que hacer este ejercicio de perdonar, por eso la importancia de que en lugar de crear relaciones desde las expectativas o desde yo quiero que me rescaten, yo quiero una mujer que haga esto y esto en mi vida, yo quiero un hombre que haga todo esto en mi vida, ¿qué pasaría si estas relaciones las construyéramos desde el respeto y la reciprocidad? ¿Será que serían relaciones más profundas porque ya no estamos buscando que los demás nos salven? Cuando dejé ir a este chico que les hablé al final de la temporada anterior, yo me di cuenta que él no podía estar a la altura de mis necesidades emocionales y que esto hacía que yo tuviera que tomar la decisión de si yo me iba a quedar con esa persona que yo sabía que no era un complemento correcto para mí. Y lo peor es que todo el tiempo lo supe y todo el tiempo lo supe, pero aún así les digo, es como si inconscientemente yo quisiera rectificarle al universo, sí es verdad, yo no merezco amor, sí es verdad, yo no merezco que alguien me quiera, es completamente correcto, toda la gente me abandona. Ve cómo me abandonó esta persona, alguien a quien ni siquiera me gustaba tanto, que ni siquiera entraba como en todos mis palomitas, ve lo que sucedió, o sea, yo me puse con una persona que yo creí que íbamos a llegar a un lugar y no fuimos a ningún lado. Ve lo que sucedió. Esto es lo que me pasa a mí. Y yo dije, ok, esto está muy denso, creo que hay que dar un pasito para atrás y analizar. Y por eso yo cuando dejo de hablar o de salir con personas, me tardo tanto en volver a aceptar citas o cualquier cosa porque me centro mucho en la idea de que yo estoy buscando esto y si lo estoy buscando es porque es un espejo y si es un espejo de qué parte de mi vida. Y así es como yo voy deshilando las cosas. Por ejemplo, este chico me hizo sentir sola y abandonada. Y yo dije, es un chico con el que lleva saliendo 2 meses. ¿Cómo que te hizo sentir sola y abandonada? Espera, ¿qué? Y dije, ok, creo que le cargué expectativas que no merecía, pero también no es como que no haya hecho nada malo. Entonces, sí, me tomo mucho este tiempo de reflexión. Este tiempo, ustedes dirán, saliste con él octubre y noviembre y ya es diciembre, enero, febrero, probablemente que no salga con nadie. Y es esta idea de, es que necesito entender qué pasó para no replicarlo. Necesito saber qué cosas están sucediendo en mi vida para dejar de replicarlas. Y esto te ayuda a hacerte a ti la prioridad. Si yo dijera, ay, salí con este chico como 2, 3 veces, nos conocimos, platicábamos mucho, pero de repente ya no pasó nada y luego tal, 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 tal. Poco a poco iría cargando la responsabilidad de mi vida en una persona que ni siquiera sabe qué está sucediendo en mi vida. ¿Cómo podemos aprender a elegir relaciones que sumen a nuestra vida en lugar de perpetuar nuestros miedos? Siempre les voy a decir, sobre todo en esta temporada, sí te vas a caer, sí que te raspes las rodillas duele, pero ¿y si te digo que el dolor que sientas hoy serán las ganancias de mañana? Aún así tienes miedo de caerte. Lo podemos relacionar y ver como por ejemplo ir al gimnasio, aprender algún deporte, aprender alguna danza. Yo me he lastimado horrible en básquetbol, pero aún así adoro el básquet. Y algún punto de mi vida yo sé que lo voy a retomar. No es hoy, pero yo sé que lo voy a retomar. Y aquí les digo, estas heridas de abandono 100% van a predisponerte en tu vida, en las personas que eliges para salir, las elecciones de vida que tú eliges día con día. Por eso yo les digo que la clave para sanar siempre va a ser estos pequeños actos cotidianos. Por ejemplo, si yo no me doy el tiempo en la mañana y yo no respeto mis tiempos y yo no respeto a mi cuerpo, etcétera, pues yo no voy a poder cambiar a que la gente me respete porque ni siquiera me respeto a mí misma. Si yo no cambio este diálogo interno en el que me digo cosas horribles, pues yo no voy a cambiar. Si yo no tengo estas relaciones saludables, tanto de amistades o de cualquier otro sentido, me va a ser muy difícil tener ese cambio y esa evolución que yo quisiera tener. Sanar no significa olvidar ni borrar el pasado, significa abrazarlo y transformarlo en una fuerza que nos impulse hacia adelante. Existen tantas cosas en mi vida que lo más probable es que nunca se las pueda decir con palabras. Y ustedes van a tener que interpretar de qué estoy hablando, pero abrazar lo que pasó, reconocerlo
y decir, ok, pasó, pero ¿qué voy a hacer con esta información? Te hace cambiar completamente la forma en la que ves la vida. Y el amor propio, el amor, el autocuidado, la autoexploración de nuestras pasiones es el mayor regalo que podemos darnos a nosotros mismos. Yo te invito a reflexionar qué palabras te dices a ti mismo cada día. ¿Qué es lo que piensas cuando te ves al espejo? ¿Qué es lo que sientes cuando te levantas? ¿Qué pequeñas acciones puedes hacer hoy para demostrarte que eres suficiente? No sé, en danza hacemos mucho, nos abrazamos y le agradecemos a nuestro cuerpo porque nos enseña de todo lo que somos capaces. Por ejemplo, ese es un buen ejercicio. Si vas al gimnasio, luego en tu casita antes de bañarte le dices a tu cuerpo, ay, gracias. No creí que pudiera hacer esto. Y espero que no quieras hacer todo esto de golpe. Comienza con algo pequeño, porque incluso los pasos más pequeños pueden llevarnos a una transformación profunda. Yo les agradezco mucho por acompañarme en este capítulo y les recuerdo que el abandono no define quién eres, pero cómo decides sanarlo sí puede hacerlo. Nos vemos en el próximo episodio, mes amis. Bonsoir, bon chance, c'est un journée maravilloso. Y espero que este tipo de reflexiones les ayuden tanto a ustedes como a mí para decir, oye, ¿qué estamos haciendo? Y bueno, voy por la gordita. Bonsoir, bon chance, journée maravilloso. Me gusta, comentarios y todo eso, ya se la saben. Nos vemos pronto.